Pasar archivos desde tu iPhone a tu Mac es sumamente fácil utilizando la función de AirDrop, pero si tienes un Android se complica un poco más este proceso. En este video te estaré enseñando cómo puedes activar la función de Nearby Share, el AirDrop prácticamente de Android, para que pueda funcionar en tu Mac, para que puedas pasar archivos rápidamente y fácilmente desde tu Android a tu computadora. Así que comencemos. Para poder darle a tu computadora de Apple la función de recibir archivos utilizando Nearby Share de Android, estaremos utilizando una aplicación de código abierto llamada NearDrop, que entonces activaría esta función directamente en tu computadora. Para poder activarlo vamos a ir a la página de GitHub, aquí te estaré dejando en la descripción de este video el enlace para que puedas descargar esta aplicación. Vamos a bajar aquí la versión más reciente 2.0.2. Al momento de hacer este video haces clic aquí donde dice el archivo .zip, le das aquí y una vez entonces descargue la aplicación vas a ir a la página, a tu carpeta de descargas para poder abrir este archivo zip. Y aquí vas a ver entonces la aplicación de NearDrop y esta aplicación la estarías arrastrando a la carpeta de archivos de tus aplicaciones. Una vez tengas la aplicación en tu carpeta de aplicaciones, vamos a ir aquí y vamos a buscarla por nombre en la N. Vamos aquí a apretar 2 veces para abrir la aplicación. Es posible que te aparezca esta advertencia diciendo que no se puede abrir porque es una aplicación que se descargó desde una página web. No importa, vamos a dejar la tecla apretada de control mientras entonces hacemos clic derecho en esta aplicación. Le damos a abrir y ahora entonces te preguntará que si quieres abrir la aplicación. Le damos que sí y ahora la aplicación ya estará disponible en nuestras aplicaciones. Va a estar aquí activada constantemente en tu ventana aquí de menú para que la tengas siempre activa. Aquí podemos ver el logo que se ve, ese símbolo de, ¿verdad?, del Nearby Share de Android. Le podemos dar aquí para activar la función de que reciba notificaciones, algo bien importante porque a través de las notificaciones es como estarás recibiendo archivos de tu teléfono Android. Ahora que tienes la aplicación instalada en tu computadora, vamos entonces a ir a tu teléfono Android. Aquí estaremos buscando una foto o un video o un archivo que puedas entonces compartir directamente a tu computadora. Esto simplemente es un ejemplo. Aquí tengo una foto de mi perrita, le doy aquí al botón de compartir y lo más importante es que vamos a activar la función de compartir con Nearby, que sería esta función que te permite compartir archivos fácilmente entre equipos Android, pero aquí obviamente lo estamos utilizando para compartirlo a nuestra computadora. Aquí yo tengo varias computadoras de Apple, pero estoy grabando con una computadora que el nombre aquí sale UMC0. Entonces aquí estamos viendo que esa es la computadora que quiero compartir. Una vez le dé ahí, la computadora te enviará una notificación. Es posible, dependiendo de la configuración que tengas, que no te aparezca, pero aprietas aquí la parte de la hora y puedes ver aquí la notificación de NearDrop con un código PIN. Le damos aquí a aceptar para entonces que comience el proceso de transferencia de la foto o video que estoy compartiendo. Y como puedes ver, aquí ya está la foto que tenía en mi teléfono, pero directamente en mi computadora. Como puedes ver, este proceso es bastante sencillo y si tienes una computadora de Apple y un teléfono Android, tienes ese problema de compartir archivos, pues ahora es mucho más fácil. Cabe la pena recalcar que esto no funciona a la inversa. No vas a poder transferir archivos de tu computadora a tu teléfono Android, simplemente funciona de tu teléfono a tu computadora. Este método es mucho más fácil del que habíamos hablado anteriormente, pero si no te funciona, tienes otra alternativa aquí en el canal que le permite al teléfono Android entonces utilizar el sistema de AirDrop para que pueda enviar archivos utilizando el protocolo de Apple, pero una vez más ese sistema tampoco funciona entre Android y iPhone, solamente entre teléfonos Android y tu computadora de Apple. Pero como mencioné, este es el método que yo utilizo constantemente, así que considero que es mucho mejor que el pasado. Pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este proceso, si lo estás utilizando, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.